Salí del trabajo antes de lo habitual ese día, sin mensajes, sin llamadas. Simplemente decidí irme a casa, pensando que sería agradable sorprender a mi esposa, tal vez cenar juntos, hablar un poco, simplemente una noche tranquila y normal. Al entrar, escuché risas fuertes y descuidadas que venían del salón. Me detuve cerca de la entrada, fuera de la vista, curioso por saber qué era tan divertido. Entonces escuché su voz: «Chicas, dejadme que os presente a mi felpudo personal». La habitación estalló en risas de nuevo. Me quedé allí congelado, escuchando. Hace todo lo que quiero, paga todo, nunca se queja sin importar cuánto gaste. Sinceramente, probablemente podría decirle que lamiera el suelo y aún así me preguntaría si necesito algo más. Otra ronda de risas. Sentí que mi agarre se apretaba sobre mis llaves. Mi primer instinto fue entrar, decir algo, exigir una explicación, pero no me moví. En su lugar, seguí escuchando. «¿Creéis que estoy bromeando?», continuó ella. «La semana pasada le dije que quería ir a ese retiro de spa, el caro de la Costa del Sol, que mencioné casualmente durante la cena, y al día siguiente, ¡pum!, lo reservó, sin siquiera pensarlo. Es tan fácil de manipular que ni siquiera tengo que esforzarme». La forma en que lo dijo, orgullosa, entretenida, como si fuera un chiste, como si yo ni siquiera fuera una persona real. Una de sus amigas intervino. «Tienes tanta suerte. Ojalá mi marido fuera así de fácil». «¿Suerte?», mi esposa se burló. «No es suerte, solo hay que saber cómo controlarlos, hacerles sentir culpables, actuar con dulzura cuando lo necesitas, soltar unas cuantas lágrimas falsas de vez en cuando. Funciona siempre». Las demás se rieron y escuché a alguien chocar una copa, probablemente haciendo un brindis por su genio. Me apoyé contra la pared, mirando al suelo. Todo lo que dijo se repetía una y otra vez en mi cabeza. Nunca cuestioné el dinero que gastaba en ella, nunca dudé cuando quería algo. Pensé que estaba cuidando a mi esposa, pensé que estaba siendo un buen marido, pero para ella yo no era más que una billetera con patas, algo para usar y de lo que burlarse a mis espaldas. Y lo peor de todo, no era solo ella. Sus amigas lo sabían y se reían de ello. Esto era entretenimiento para ellas. Sentí algo cambiar dentro de mí. No iba a entrar bruscamente, no iba a discutir, no les iba a dar la satisfacción de verme reaccionar. En cambio, me di la vuelta y salí. Subí de nuevo a mi coche, apretando el volante, con la mente acelerada. Todo lo que le había dado, cada sacrificio, cada esfuerzo, todo había sido una broma para ella. Y ahora tenía que tomar una decisión. No una emocional, no una reacción alimentada por la ira, una decisión real, una que cambiaría todo. Pero una cosa estaba clara: este felpudo no se quedaba. No volví a casa esa noche. En su lugar, conduje sin rumbo, dejando que la realidad de lo que acababa de escuchar se asentara. No iba a explotar de rabia ni a confrontarla en una escena dramática. Eso sería inútil. Ella no me respetaba, nunca lo había hecho. Si quería salir de esto, tenía que ser inteligente. Encontré un hostal barato y reservé una habitación por la noche. Sentado en la cama, saqué mi teléfono y empecé a tomar notas. Ya no se trataba de mis sentimientos, eso ya no importaba. Necesitaba un plan. Lo primero eran las pruebas. No iba a quedar vulnerable. Necesitaba documentar todo, cada insulto, cada instancia de manipulación, cada forma en que me usaba. Nunca había grabado nuestras conversaciones antes, pero ahora empecé a hacerlo. Cada vez que hacía un comentario despreciativo, cada vez que me trataba como un accesorio en lugar de una persona, me aseguraba de guardarlo. Lo siguiente era un abogado, no uno cualquiera, sino uno especializado en divorcios y protección financiera en España. Pasé horas investigando, leyendo reseñas, comprobando credenciales. Por la mañana ya tenía una cita programada. No iba a decirle nada, ella no necesitaba saberlo hasta que fuera demasiado tarde. Luego vinieron las finanzas. Entré en nuestras cuentas bancarias y empecé a tomar nota de todo. ¿Cuánto teníamos? ¿A dónde iba el dinero? No tardé mucho en confirmar lo que ya sabía. Ella había estado gastando imprudentemente durante años. Compras compulsivas, vacaciones caras, tratamientos estéticos.
Todo estaba allí, claro como el agua, y yo lo había permitido. Ya no más. Abrí una cuenta separada solo a mi nombre, y empecé a transferir fondos. No todo de golpe, eso sería demasiado obvio. Solo pequeñas cantidades con el tiempo, lo suficiente para que ella no lo notara hasta que fuera demasiado tarde. También cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas una por una, dejando solo las que estaban vinculadas directamente a mi nombre. Si intentaba hacer otra compra ridícula, se llevaría una sorpresa. La parte más difícil fue fingir que nada había cambiado. Cuando finalmente regresé a la casa, ella apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Dónde estabas?, preguntó casualmente. El trabajo me retuvo hasta tarde, mentí. Ella no lo cuestionó. Nunca lo hacía. Mientras yo siguiera pagando su estilo de vida, no le importaba dónde estuviera. Eso funcionó a mi favor. Durante las siguientes semanas, interpreté mi papel a la perfección. Seguía sonriendo, seguía asintiendo cuando hacía otra petición egoísta, seguía actuando como el marido obediente que ella creía que yo era, pero entre bastidores estaba desmantelando todo lo que ella había construido. Cambié las contraseñas de mis cuentas personales, actualicé los beneficiarios de mis pólizas de seguro, eliminé su nombre de tantos activos como legalmente pude sin alertarla. Incluso empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Algo pequeño, solo para mí. El abogado fue minucioso. Me ayudó a redactar un acuerdo de divorcio que la dejaba exactamente con lo que ella había aportado al matrimonio. Nada. El día que firmé los papeles, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para soltar la bomba, y sabía exactamente cuándo llegaría ese momento. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una semana después de finalizar mi plan, mi esposa invitó a sus amigas de nuevo. El mismo grupo, el mismo escenario, las mismas sonrisas falsas. Jugué el juego como siempre, saludándolas, ofreciendo bebidas, fingiendo que seguía siendo el tonto que ellas creían. Apenas me reconocieron, tratándome como ruido de fondo. Eso estaba bien. Esta noche iban a presenciar un espectáculo. A mitad de la cena, ella hizo exactamente lo que yo sabía que haría. Deberíamos hacer otro viaje de chicas, dijo, haciendo girar su copa de vino. Algo más grande esta vez, tal vez recorrer Europa. Una de sus amigas jadeó. Dios mío, sí, Italia y Grecia. Ambas, dijo mi esposa con una sonrisa engreída. Quiero decir, ¿por qué no? Tengo a mi patrocinador personal justo aquí. Inclinó la cabeza hacia mí, sin siquiera mirarme. Ese fue mi momento. Metí la mano en el bolsillo, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. Ábrelo, dije, recostándome en mi silla. Ella vaciló, luego deslizó una uña cuidada bajo el sello y sacó los papeles. Al principio no entendió. Escaneó la primera página, moviendo los labios ligeramente mientras leía. Luego pasó a la segunda página, luego a la tercera. La habitación se quedó en silencio. Sus amigas nos miraban confundidas, esperando que ella dijera algo. Entonces lo hizo. ¿Qué demonios es esto? Su voz era aguda ahora, perdiendo la falsa dulzura que siempre llevaba frente a ellas. Papeles del divorcio, dije tranquilamente, tomando un sorbo de mi bebida. Ella me miró parpadeando, como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Estás bromeando? No, dije, dejando mi vaso. He terminado. Ya no necesitas un patrocinador personal. Estás por tu cuenta. Sus amigas se removieron en sus asientos, algunas cubriéndose la boca para ocultar sus reacciones. No se estaban riendo esta vez. Ella volvió a mirar los papeles, pasándolos con dedos frenéticos. Entonces lo vio. La parte donde yo ya había asegurado todo, las cuentas cerradas, los activos sobre los que no tenía derecho, el apoyo financiero que no iba a recibir. Su rostro se quedó sin color. Tú no puedes hacer esto, tartamudeó mirándome. No puedes simplemente. No puedo, y ya lo hice. La corté. Silencio. Ella se volvió hacia sus amigas, buscando apoyo, pero algo cambió en el aire. No se apresuraron a defenderla. De hecho, algunas estaban sonriendo maliciosamente, disfrutando claramente del espectáculo. Lo sabías, me susurró, dándose cuenta por fin. Lo sabías, ¿y tú? Lo planeé. La corregí.
De la misma manera que tú planeaste cada vez que me manipulaste, la forma en que presumiste de ello ante ellas. Hice un gesto hacia la mesa. Escuché y aprendí. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Una de sus amigas soltó una risita silenciosa y divertida. Otra sorbió su vino, observando la escena como si fuera una telenovela en vivo. Mi esposa, pronto exesposa, se dio cuenta entonces. No solo me estaba perdiendo a mí, lo estaba perdiendo todo. Empujé mi silla hacia atrás, me levanté y me abotoné la chaqueta. Este felpudo se acabó, dije. Disfrutad de la cena. Y con eso me alejé. Salí de esa casa y no miré atrás. No esperé a escuchar su reacción. No me detuve a ver la expresión de su rostro. Ya no importaba. Mi parte en esta historia había terminado. Ya había movido la mayoría de mis cosas a un lugar nuevo, así que no tenía que volver. Las cerraduras se cambiarían pronto, y los lazos financieros habían sido cortados. Ella no tenía acceso a mis cuentas, ni tarjetas de crédito en las que apoyarse, y nada. Al día siguiente empezaron las llamadas. Al principio, estaban furiosas, gritando, maldiciendo, exigiendo que volviera y arreglara este desastre que yo había creado. Dejé que fueran directas al buzón de voz. Luego vinieron los mensajes, las amenazas, el chantaje emocional. Pasó por cada táctica que había usado antes, pero ninguna funcionó esta vez. No respondí. Y luego, el silencio. Ese fue el momento en que le golpeó la realidad. La siguiente vez que intentó usar su tarjeta de crédito, fue rechazada. Cuando fue a revisar nuestra cuenta conjunta, estaba vacía. Cuando llamó al banco, le dijeron que ya no tenía autoridad sobre las cuentas. Todo su mundo, la vida cómoda que construyó sobre mis costillas, se estaba desmoronando. Se acercó a sus amigas esperando simpatía, pero en lugar de apoyo, encontró indiferencia. Las mismas mujeres que antes se reían con ella, que la animaban a usarme, ya no estaban allí. De hecho, parecían entretenidas por su caída. Me llegaron capturas de pantalla de su chat grupal más tarde, gracias a alguien que claramente quería que supiera la verdad. Realmente pensó que podría vivir de él para siempre. Qué gracioso, se lo merece. Lo trató como basura, y ahora está pagando por ello. Debería haber sido más lista. Si vas a ordeñar a un tipo, al menos no lo humilles mientras lo haces. Nunca habían sido sus amigas de verdad, solo habían estado esperando el momento en que tropezara, y ahora que lo había hecho, disfrutaban del espectáculo. Intentó contactar con ellas individualmente. Algunas la ignoraron por completo, otras le dieron excusas vagas. Estoy muy ocupada ahora mismo, creo que necesito centrarme en mí misma por un tiempo, espero que las cosas mejoren para ti. Palabras vacías. Estaba sola. No volví a verla en persona durante un tiempo, pero escuché lo suficiente. Tuvo que rebajarlo todo, su estilo de vida, sus expectativas, incluso su hogar. Se mudó de la casa porque no podía pagarla. Las vacaciones, las compras impulsivas, el lujo interminable, todo desapareció. En un momento dado, incluso intentó contactarme de nuevo. Los mensajes empezaron lentos, disculpas, excusas, y luego desesperación. Me equivoqué, lo veo ahora. ¿Podemos hablar? No necesito dinero, solo necesito entender por qué hiciste esto. Por favor, responde. Estoy sufriendo. Los leí y los ignoré. Ella ya había dejado claro lo que yo era para ella, un recurso, una herramienta, nada más. Y ahora que ese recurso se había ido, ignorar sus mensajes no fue difícil. Ya me había desconectado emocionalmente mucho antes de entregarle esos papeles de divorcio. Lo que me sorprendió fue lo rápido que me ajusté a mi nueva realidad. Por primera vez en años, no estaba constantemente agotado, constantemente presionado para proveer a alguien que me veía como nada más que una conveniencia. Me despertaba en mi nuevo apartamento, un lugar pequeño pero moderno cerca del centro, nada extravagante, simplemente mío, sin decoraciones de diseño elegidas por otra persona, sin artículos de lujo inútiles abrotando el espacio, solo paz y soledad. Los primeros días se sintieron extraños, no porque la extrañara no lo hacía, sino porque estaba tan acostumbrado a atender a otra persona que había olvidado lo que se sentía al tomar decisiones solo para mí.
Ya no tenía que revisar mi cuenta bancaria preocupado por cuánto había drenado ella esa semana. No más cargos sorpresa por bolsos o días de spa carísimos. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Me lancé al trabajo, no como una distracción, sino porque quería hacerlo. Sin el estrés de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, me sentía más agudo, más enfocado. Empecé a asumir proyectos que había pospuesto durante años, invirtiendo en cosas que realmente importaban. Y a medida que mis finanzas se estabilizaban, me permití disfrutar de las cosas que había descuidado. Fui al gimnasio con regularidad. Ya no me saltaba sesiones porque estaba demasiado agotado por lidiar con su drama. Me reconecté con amigos de verdad, de esos que había perdido el contacto porque mi matrimonio había consumido gran parte de mi vida. Uno de ellos, un tipo que conocía desde la universidad, se rió cuando le conté sobre el divorcio. Siempre me pregunté por qué la aguantabas, dijo. Es como ver a alguien echando agua en un vaso con un agujero en el fondo. Eso se me quedó grabado porque tenía razón. Había pasado años intentando llenar un vacío que nunca podría ser satisfecho. Hice un viaje, uno pequeño, una escapada de fin de semana, a una cabaña tranquila en las montañas de la Sierra Nevada, sin horarios, sin obligaciones, solo tiempo para respirar. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca hice, porque ella nunca habría aprobado un viaje tan sencillo y económico. Ahora no necesitaba la aprobación de nadie. De vez en cuando recibía alguna noticia sobre ella. Se había mudado con un pariente, luchando por mantener incluso una fracción del estilo de vida del que antes alardeaba. Las amigas que antes admiraban sus hábitos de gasto habían pasado a otra persona con bolsillos más profundos. Pero nada de eso me importaba ya. No estaba amargado, no estaba enfadado. Simplemente era libre. La vida siguió adelante, yo seguía adelante. Las semanas se convirtieron en meses, y apenas pensaba en ella. Había construido una rutina que era mía. Me rodeé de gente que realmente se preocupaba por mí y pasaba mi tiempo haciendo cosas que me traían satisfacción, no solo vaciando mi cuenta bancaria para entretener a alguien más. Pero el mundo tiene una forma curiosa de dar vueltas. Una tarde, estaba en una cafetería cerca de mi oficina, poniéndome al día con unos correos electrónicos mientras esperaba mi café. Era un día normal y corriente, y entonces la oí, su voz. No levanté la vista de inmediato, pero lo sentí antes de verla. Esa tensión familiar, la dulzura forzada en su tono, como si estuviera ensayando una actuación antes de hablar. Cuando finalmente miré, allí estaba ella, de pie junto al mostrador, vacilando como si no estuviera segura de si debía acercarse. Se veía diferente. Ya no estaban los bolsos de marca, las joyas llamativas, el cabello perfectamente peinado de peluquería. No estaba en harapos, pero no era la mujer que solía presentar. Sin el brillo artificial de la riqueza excesiva, sin esa confianza engreída, solo alguien que había sido golpeado por la realidad. Caminó hacia mí. «Hola», dijo, dándome una sonrisa débil, como si fuéramos viejos amigos saludándose. Asentí, pero no dije nada. No iba a ponérselo fácil. «He estado queriendo contactar contigo», continuó, moviéndose con incomodidad. Yo no sabía si querrías hablar. Dejé que el silencio se alargara. Ella estaba esperando que yo la salvara de la incomodidad, que le diera una entrada fácil. No lo hice. Suspiró. «Solo quería decirte que me equivoqué en todo». Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. «¿En todo?» Ella apretó los labios. «Te traté mal. No aprecié lo que tenía, y ahora lo veo». Solté un breve suspiro. No llegaba a ser una risa, solo una reacción. «Has tardado bastante», dije. Ella tragó saliva. «Lo perdí todo, ¿sabes? La casa, el estilo de vida, la gente que pensaba que eran mis amigos». Sacudió la cabeza. «Se volvieron contra mí tan rápido. Fui estúpida al pensar que realmente les importaba». No respondí. ¿Qué había que decir? Yo ya lo sabía. Ella vaciló. Luego respiró hondo como si se preparara para algo. «Te echo de menos», dijo. «Echo de menos lo nuestro». Dejé que eso flotara en el aire un momento antes de responder. «Nunca hubo un nosotros», dije. «Estabas tú, y luego estaba yo, el tipo que pagaba por todo mientras te burlabas de mí a mis espaldas». Ella se estremeció,
como si no hubiera esperado que yo fuera tan directo. Tal vez pensó que el tiempo me había ablandado, que estaría dispuesto a reescribir la historia y fingir que las cosas no eran tan malas como fueron. No lo estaba. Ella extendió la mano como para tocar la mía, pero me retiré antes de que pudiera, yo solo. Pensé que tal vez podríamos hablar, tal vez empezar de nuevo. Sacudí la cabeza. No hay nada que empezar. Sus ojos brillaron con el comienzo de unas lágrimas, pero no me importó. Tal vez eran reales, tal vez no, no importaba. Ella había pasado años haciéndome sentir pequeño, tratándome como un accesorio de su vida. Pensó que yo siempre estaría allí, siempre dispuesto a arreglar las cosas, a seguir interpretando mi papel. Se equivocaba. Cogí mi café, me levanté y la miré por última vez. «Cuídate», le dije. Y luego, igual que antes, me alejé. Nuestra historia ha llegado a su fin.